La playa se presentaba ante mí como un espacio vital para el descanso de mi mente. Desértica en ese espacio caluroso, donde el verano casi ha terminado y el viajero y su maleta de ruedas se encuentra a millas de distancia en sus altos bloques de hormigón. El viento silba a su antojo, anárquico y libre, acaricia las dunas de fina arena en una danza casi ancestral, alegre, imagino, de la ansiada soledad otoñal. Paseo relajado, con el alma limpia y vivificante, al paso húmedo de una orilla infinita. Me sujeto mi sombrerillo de paja con una mano, la otra en el bolsillo, juega con la voluntad de la dolce far niente. Y eso es justamente lo que quiero. Se dice que cualquier paseo por la orilla siempre termina en las rocas. Quizás una metáfora de las dificultades de un futuro a veces incierto. Pero en ese instante, para mí no existe nada más que mi soledad iluminadora, la que guardo con reservas como un botiquín de pequeños auxilios contra esta vida moderna y su maldita velocidad. Mi trayecto no es corto ni largo, es simplemente un recorrido sin reloj ni móvil. Llego a una enorme médano, donde en su bajada y junto al mar descansa un viejo barco marinero. Achacoso y deshecho, apremia sus últimos días como un latido lejano de la antigua marinería clásica. Su tiempo ya pasó, sus glorias quedaron esparcidas, como guijarros en la arena, en la memoria de otro tiempo, o quizás en viejas fotos que nadie volverá a mirar jamás. Pero ahí está, y forma parte del paisaje, mimetizado y camuflado, espera sin temor alguno que el oleaje que lo golpea noche y día termine de hacer su trabajo y deje al descubierto aquel cadavérico armazón. Reposo un rato en su tablazón, un crisol de opacos colores comidos por el sol y de un puzzle de variados grafitis, porque claro, el mundo tiene que saber que Juan y Pili se quieren mucho, o que un tal Alberto también estuvo recorriendo sus entrañas años pasados. Apuro la tarde como un fumador a su cigarrillo mañanero. La vida pasa despacio cuando consigo apartarme del mundanal ruido, que a veces pienso en retroceder y coger un camino distinto. Vuelvo a casa despacio y despejado. Mañana hay que trabajar y todo vuelve a empezar. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar del mundo de la acuicultura y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Desiderio Pérez Hilario. Él es director operativo de la empresa Futuna Blue y técnico superior en acuicultura. Deri, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Buenas noches, placer es mío por invitarme al programa, muchas gracias. Bueno, Deri, la verdad que habíamos estado hablando estos días, un tema a mí tremendamente apasionante, yo creo que es un tema muy bonito, un trabajo muy enriquecedor el que elaboráis y me gustaría que profundizáramos un poco, nunca mejor dicho, en vuestra empresa, en vuestro trabajo, en tu formación, ¿no? Yo empezaría por el principio, ¿no? Hemos dicho que eres técnico superior en acuicultura. Oye, ¿por qué decides volcar tu carrera profesional a dicha profesión, a dicho trabajo? Bueno, la verdad que a mí me encanta el mar. Vivo en Sanlúcar, tenemos el mar aquí, en nuestra tierra, y entonces es una cosa que siempre me ha llamado. Y de ahí pues decidí estudiar acuicultura aquí en San Fernando, en un centro que imparte formación profesional, tanto en grado medio como grado superior. Yo hice el superior y a partir de ahí seguí formándome en la acuicultura y bueno, hasta aquí hemos llegado, una larga historia hasta ahora. Claro. Oye, cuando hablo con personas que viven cerca del mar, nosotros somos acostumbrados a que nuestra infancia ha estado siempre rodeado de nuestras playas, ¿no? Qué difícil es para las personas que viven en la costa cuando se tienen que desplazar al interior, ¿verdad? Sí, bastante complicado.
Yo tengo ahí un amor-odio, ¿no? Porque también me encanta la montaña. Ajá, bueno. Entonces no me siento tan mal, pero si viviría siempre cerca del mar. Sí, pero fíjate, ¿no? A mí, por ejemplo, también me gusta mucho la montaña, ¿no? Y además soy asiduo visitador, ¿no? de las sierras, diferentes sierras de nuestra provincia. Pero a la hora de tú decir dónde volcaría mi vida, en grandes ciudades con grandes bloques de hormigón, yo creía que sería imposible vivir en un sitio así. Comparto la misma opinión. Oye, entendemos como acuicultura la cría y cultivo de organismos acuáticos. ¿Existen diferentes vertientes en tu profesión? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se ramifica esos estudios? Sí, bueno, hay distintas ramas, ¿no?, en la acuicultura. Desde la cría de peces, como en nuestro caso, ¿no?, que criamos el pez limón, la Seriola dummerili, en concreto, pero también hay cultivo de microorganismos, bacterias, algas, microalgas, peces ornamentales. La acuicultura es globalizada y no solo en especies marinas, también en especies de agua dulce, como la trucha, como el salmón, es muy amplia. La acuicultura es muy amplia y la acuicultura es una de las formas de producción más sostenibles, porque estamos agotando los recursos naturales. Claro. Entonces es una de las formas más sostenibles y que pueden sostener la demanda de un mundo que cada vez vamos creciendo más y más y más. Son temas que tengo aquí anotado para preguntarte, además dado en la clave, ¿no? Yo creo que el ecosistema, ¿no? O sea, que ser algo sostenible en este siglo XXI, este siglo rápido, convulso que vivimos, donde siempre tenemos esos nubarrones, ¿no?, de los cambios climáticos y la falta de posibilidades y de materias primas en zonas de nuestro planeta, al final resulta ser algo vital, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no?, exactamente qué peso guarda en el ecosistema, en los ecosistemas mundiales, la cría, por ejemplo, de peces y moluscos en cautividad, ¿no?, en piscifactorías. Bueno, la verdad que es algo fundamental. Y sobre todo, por ejemplo, la cría de moluscos, por ejemplo, ellos son filtradores no selectivos. Ellos van filtrando el agua. Ellos son capaces de filtrar el agua y dejar el medio mejor de lo que está, porque son filtradores no selectivos. Y, por ejemplo, nuestro sistema de producción en RAS, por sus siglas en inglés, es un sistema de recirculación donde utilizamos entre el 95 y el 85% del agua constantemente. Siempre vamos utilizando ese agua. Y es la única forma de controlar todos los aspectos. Es decir, fotoperiodo, podemos controlar la luz, la química, las características medioambientales, lo controlamos todo. Y es muy sostenible, porque al utilizar entre un 85 y un 95% del agua, tú viertes al medio el agua mejor, incluso mejor de lo que la coge. Es un sistema muy sostenible. O sea que, digamos que el nivel de contaminación o de generar impurezas de la empresa al final termina siendo prácticamente nula. Es muy reducido y además nosotros tenemos controles que pasamos, tanto propios como externos y de la Junta de Andalucía, donde estamos controlados y cada vez que metemos al medio, esto está controlado. Y bueno, nosotros, todos los desechos de proceso los pasamos por una planta de tratamiento donde se procesan, se concentran y una empresa especializada viene y los retira. Entonces, los sistemas de recirculación es el medio más sostenible de Además, producción. su palabra lo dice, recirculación, ¿no? Todo es aprovechable y todo es cierra un círculo en sí. Oye, claro, cuando vemos en las noticias continuamente, ¿no?, por ejemplo, la producción de energía eléctrica en España, ¿no?, que está ya a un gran porcentaje elaborada por los molinos, ¿no?, por una energía limpia, al igual que otras fuentes naturales que producen energía. Al final estamos hablando que dentro de una serie de años que no sabemos, esta profesión o estas empresas van a ser fundamentales en cada punto de nuestras ciudades pesqueras, ¿no?, digámoslo así, para poder seguir produciendo peces que en el mar cada día son menos por el cambio climático, por el calor que tiene la temperatura que empieza a alcanzar el mar, la contaminación de plásticos y tal. ¿Crees que será una herramienta fundamental para seguir sobreviviendo? Sí, sí, la acuicultura es fundamental para poder seguir suministrando proteína de calidad a un mundo en creciendo.
cada vez somos más y cada vez vamos consumiendo más, y hay que entender la acuicultura, los peces de acuicultura, como una proteína de alta calidad en un sistema súper controlado. Porque muchas veces se piensa, es que un pez salvaje es mejor que uno de acuicultura, porque los de acuicultura consumen piensos, los piensos están muy controlados y la proteína es de igual o mayor calidad. Hay gente que le da a probar, por ejemplo, nuestra especie, la seriola, una salvaje y una de producción nuestra, y no solo no la diferencia, incluso te gusta más la nuestra porque tiene un pelín más de grasa. Claro. Además, yo creo que también es una forma, no sé si estarás de acuerdo, Deri, yo entiendo de que el consumo de pescado se ha disminuido mucho en las casas españolas por el alto precio que alcanzan, el precio final que alcanza, ¿no? Es una manera fácil y más económica de que todo el mundo pueda tener alcance a un pescado fresco a la hora de su alimentación diaria, ¿no? No solo una forma más fácil de suministrar y de dar un proteína de calidad al consumidor, sino es posible, gracias a la recirculación, producir especies durante todo el año cuando no es posible aquí. La única forma de tú hacer un cultivo estable durante todo el año es con la recirculación, porque tú puedes controlar la temperatura, luz, todas las condiciones, simulando distintos factores que hacen que sean posible la reproducción de la especie. Esto se hace gracias a la recirculación. No sé si podrías contestarme a esto, pero, por ejemplo, con la industria marítima actual de pesca, ¿la acuicultura podría sobrevivir perfectamente en paralelo con esa empresa o podría haber algún tipo de conflicto? No, perfectamente pueden sobrevivir, y de hecho cada vez más hay restricciones en las capturas. Cada vez hay más restricciones en la captura y cada vez más difícil, cada vez encontramos precios en los peces de la extractiva, de la pesca, cada vez a un valor más alto, porque hay problemas para llegar a esos peces. Claro. Los caladeros cada vez están más agotados, estamos agotando los caladeros y estamos agotando los mares. Entonces la acuicultura hace que pueda llevar a tu casa un pez como una dorada, como una lubina, como una seriola, que es en nuestro caso, gracias a la acuicultura. Es que estamos agotando los recursos naturales y no debemos de seguir exprimiendo estos recursos. Y también, no solamente agotar los recursos, porque a mí se me viene, sé que el tema no tiene nada que ver, pero lo dejo encima de la mesa como anotación. Hubo una época que la gente le dio por comer panga. Esa panga que venía de Vietnam, que al final salieron reportajes viendo cómo se criaban y eso hizo que bajara el número de exportación, ¿no? Claro. Al final eso es un modelo de acuicultura bastante, no me atrevería a decir subdesarrollado, pero poco controlado sí, ¿no? Sí, a nivel europeo y a nivel global debemos de tener una legislación común. Claro. Es decir, ¿por qué nosotros en Europa pasamos unos controles muy estrictos de producción, de tanto metales pesados como todos los aspectos, y damos un producto de la mayor calidad y competimos al mismo nivel que con peces de Turquía, de Grecia, de China, de Japón, como es el caso del panga, que no controlamos estos aspectos y a nivel europeo te permiten hacer la importación? Deberían de tener unos controles estrictos para todo el mundo. Además es surrealista porque yo digo que la Comunidad Económica Europea lo que deberían es de favorecer y de ponerle más facilidades a las empresas europeas, ¿no? Porque tenéis unos controles tremendamente estrictos. Claro. Y hace poco estuve viendo yo un reportaje de unas pescaderías en Barcelona, y cuando tú veías los tipos de peces que había en el mostrador eran totalmente desconocidos. Eran nombres que nadie conocía, pero había un público que no podía acceder a los peces de renombre, entre comillas, y acudían para poder comer pescado a esos tipos de productos que venían de países donde la legislación son tremendamente laxas o inexistentes, Claro. ¿no? Oye, actualmente estás en una empresa que se llama Futura Blue. Futuna. Ay, perdón, Futuna. Futuna. El nombre viene del futuro del atún, no va mal encaminado, por eso se puso Futuna, del futuro del atún. Entonces viene por ahí. Nosotros empezamos a producir atún rojo
y finalmente fuimos dándole una vuelta a la producción y llegamos a la producción de la Seriola Dumerili, porque en ese momento nosotros no teníamos reproductores de atún rojo, hay que hacer una infraestructura muy grande y demás, total, y la empresa decidió enfocarse por la Seriola. Eso lo vamos a tocar ahora. Es una empresa, Futuna Blue, que está situada en el puerto de Santa María, ¿verdad? Tiene Correcto. su sede. Y yo te preguntaría, antes de entrar un poco en el mundo empresarial, ¿qué importancia tiene, Deri, este tipo de empresas a nivel nacional? A nivel nacional tienen mucha importancia. En realidad no son pocas las empresas en España que nos dedicamos a la acuicultura. Hay empresas en el norte que producen rodaballo, lenguado. Aquí mismo en Cádiz tenemos una planta de producción de lenguado, tenemos plantas de microalgas. Es muy importante la acuicultura en España. De hecho, hay distintas asociaciones como Apromar que están dándole visibilidad a la acuicultura y dándole un poco de ayuda al sector para que el consumidor, como nosotros, tengamos tranquilidad de cuando vamos a pescadería y vemos un producto de acuicultura nacional, estemos tranquilos que podemos comprarlo con la total con tranquilidad de que esos productos vienen certificados, de que pasamos todos los controles y es una proteína de la mejor calidad posible. Deri, te hemos presentado como director operativo de Futuna Blue. ¿Cuál es tu función exactamente en la empresa? Bueno, yo empecé en el 2011 y como técnico muy pronto empecé a coger más responsabilidad y fui subiendo de posición como Hatchery Manager, dedicándome a todas las etapas del cultivo, tanto de cultivos auxiliares como pueden ser rotíferos, artemia, que son dos microorganismos que comen las larvas de los peces, como el copépodo, que es el alimento natural de cualquier pez en el mar, que es el plancton. Y bueno, ahora mismo soy el director de producción, el director operativo, y básicamente me encargo de la estructuración del equipo, organización del equipo, llevar el plan de producción de la empresa, tanto como un poco como las ventas, dirigir la empresa a nivel productivo. Oye, la empresa, ¿no? Futuna Blue se presenta como con una fuerte apuesta en I+D, de especies de rápido crecimiento y complejidad técnica. Oye, ¿de qué especies, aunque ya has comentado algo, ¿no? ¿De qué especies estamos hablando y por qué esa complejidad técnica? Bueno, nosotros, como he comentado un poco antes en cuanto al nombre, ¿no? Empezamos con el atún rojo, es una especie muy valorada, ¿no? Nosotros consumimos mucho atún y no tuvimos malos resultados, tuvimos muy buenos resultados. Estuvimos dentro de un proyecto europeo que se llamó Transdot a nivel europeo y fuimos los únicos que producimos unos cuantos miles de atunes, los destetamos. Destetamos significa que ya pueden comer piensos, la larva empieza comiendo microorganismos vivos hasta su cambio a piensos secos y nos enfocamos siempre en especies nuevas, porque competir, por ejemplo, con dorada lubina, que es lo que se lleva haciendo durante más de 40, 50 y 60 años, no tenía mucho sentido, ¿no? Porque para nosotros es muy importante diversificar y hacer especies nuevas, de rápido crecimiento. El atún tiene una fase larvaria donde hay mucho canibalismo. Es muy voraz, una especie muy voraz, entonces se matan entre ellos. Esto requiere de unos sistemas, se dice que se necesita un nivel técnico para producir estas especies, es porque la recirculación es un sistema en el cual, al recircular el agua, necesita de microorganismos, de bacterias que transformen los desechos de los peces, que es el amonio, en otra sustancia menos nociva. Del amonio se transforma, gracias a las bacterias, en nitrito, y de los nitritos pasan a nitratos, que ya no son tóxicos, se pueden almacenar en bastante más concentración.
de ello requiere de unos sistemas muy controlados, una información técnica con alta cualificación, y para producir especies nuevas como el atún, como el lenguado o como la ceriola necesita de mucho tiempo, mucha investigación y dedicarle muchas horas y te tiene que gustar, porque si no te gusta lo que haces, yo siempre digo que la agricultura es como criar niños. Tú tienes que estar pendiente de lo que comen, cuánto, que no les sobre, que no les falte, que tengan las mejores condiciones. Y que no se peleen y entre que no ellos. se peleen entre ellos, que todos crezcan contentos y felices. La verdad que es un mundo, ¿no? Nos daría para varios programas hablar de todo eso. Oye, cuando hablas de esa alimentación de pienso, ¿esos piensos de qué están compuestos, Deri? Los piensos están compuestos de harinas de pescado, Sí. harinas de, por ejemplo, harinas de calamar, harinas de muchos subproductos de la pesca que no se utilizan, y se está ahora cada vez más investigando en ingredientes funcionales para intentar cada vez utilizar menos harina de pescado. Porque es cierto que se necesita hasta hoy harina de pescado para producir piensos de calidad, porque los peces comen peces, son carnívoros. Nuestras especies, ¿no? Hay especies que son herbívoras, como puede ser la lisa, el arbú, es una especie herbívora y no necesita de harina de pescado. Pero se está investigando en harina de insectos, en harina de otras especies que puedan suprimir la harina de pescado. Claro. Oye, hay 3 especies, ¿no?, en las que habéis trabajado, que es el atún rojo, como nos has comentado, el lenguado senegalés y el pez limón. Oye, ¿cómo se fue desarrollando el trabajo de cría de esas especies y qué diferencia tienen entre ellas a la hora de poder criar estas 3 especies diferentes? Bueno, como he comentado antes, nosotros nos dedicamos primero al atún porque fue la idea de los promotores de mi empresa, donde cuando yo entré ellos necesitaban y estaban por la labor de desarrollar el cultivo del atún rojo, por su alto valor y por su crecimiento rápido, pero solo nos dedicábamos una parte del año, en verano, cuando los peces migran al Mediterráneo a desovar. Utilizábamos las puestas de esos peces y producíamos, y con colaboración de otras empresas. Entonces decidimos, bueno, vamos a intentar producir lenguado, que también es una especie de rápido crecimiento, no tanto como el atún y no tanto como la seriola, pero una especie de rápido crecimiento y un alto valor, y vamos a intentar paralelamente desarrollar el cultivo de la seriola, el pez limón, y en ello empezamos. Las diferencias, pues, tanto el atún como la seriola son peces pelágicos, viven en columnas de agua, y el lenguado tiene una fase pelágica de los primeros 10 días, 12 días, y luego hacen la metamorfosis y se vuelven bentónicos, viven en fondo. Entonces, básicamente la principal diferencia. A nivel biológico, bueno, pues uno tiene unos requerimientos nutricionales y otros tienen otros, y uno tiene más canibalismo, otro tiene menos, tienen distintas complejidades que hacen que la diferencia de una especie y otra, pues son bastante diferentes, pero a nivel productivo, a nivel de cuidado, a nivel de conocimiento, en realidad no hay mucha diferencia entre ellos. Ya. Deri, vamos a pasar, si te parece, unos minutos a publicidad y seguimos hablando de tu mundo, que me parece bastante fascinante. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Deri, hablando del mundo de la acuicultura. En este caso nos quedábamos en su empresa, en Futuna Blue, que está situada en el puerto. Nos habías comentado esa fase, ¿no?, de cría de atún rojo, de lenguado y de pez limón, y nos vamos a ir ahora al que es ahora mismo vuestro producto, ¿no?, en sí, que es el pez limón. Antes de entrar, yo te preguntaría, cuando
en esas, porque eso, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Eso son piscinas? Son tanques como son tanques, piscinas, ¿no? son tanques de distintos tamaños, pero son tanques. Y ahí hay una recirculación de agua salada con unos controles de temperatura, unos controles de todo, ¿no? Cuando esas fases larvarias empiezan porque ustedes metéis el pez pequeñito, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad de peces entra en una piscina y cuál es el número de mortandad que podríamos decir? Bueno, esto forma parte de la lógica, ¿no?, del comienzo, ¿no?, si es que existe esa parte lógica. Esa pregunta es muy amplia, ¿no?, porque nosotros tenemos, como bien dice, tanques de producción y tenemos tanques de reproducción. Tenemos grupos de reproductores, claro, claro. Y tenemos varios grupos de reproductores para poder producir durante todo el año. Tenemos varios grupos de reproductores durante los primeros 6 meses del año y otros varios grupos de reproductores en los siguientes 6 meses del año. Cubrimos todo el año entero de puesta, cambiando fotoperiodo, luz, cambiando temperatura, termoperiodo, cambiando las condiciones, simulándole un invierno y un verano, dependiendo de cuándo nosotros queremos que esos peces pongan, ¿no?, se reproduzcan. Nosotros cosechamos los huevos, porque el huevo es curioso, ¿no? Todo el que entra en Futuna me pregunta, Deri, ¿cómo colectáis los huevos? El huevo se compone de una bolita de grasa, que es el vitelo, que es de donde la larva se forma los primeros días en el huevo. Esa bolita de grasa hace que el huevo tenga flotabilidad. Entonces el huevo sube a superficie y el tanque tiene una recirculación en un flujo circular y se va yendo a unos colectores que tenemos que van cogiendo un poquito de agua como los esquimes de una Sí. piscina, o igual, y recoge a un colector con una mallita y de ahí cogemos, lo ponemos en una incubadora. Una incubadora no es más que un tanque con una malla donde le mantenemos una temperatura óptima de eclosión. Nace la larva y con 2 días de vida lo pasamos a los tanques de producción. Y ahí empezamos el cultivo. Ajá. Oye, te iba a preguntar cuál es la fase de cría y cultivo del pez limón, pero creo que lo has dejado perfectamente explicado. La fase de cría y al tanque, ¿no? Hablas muchas veces del sistema de recirculación, que es igual que un cultivo, en este caso un cultivo sostenible. No sé, yo creo que esos sistemas de cultivo sostenible, digamos que la legislación actual, la legislación europea, hay vías y canales que facilitan que estas empresas empiecen a adoptar estas nuevas formas de cría, o todavía sigue habiendo algunos impedimentos. No, la verdad que existen canales de apoyo a las empresas subvencionando la producción y el desarrollo, ¿no? Como hablábamos antes del desarrollo de una nueva especie, existen canales en los cuales hay apoyos a estas empresas. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora hacemos producción de alevines para terceras empresas, otras empresas engordan estos peces y los llevan al consumidor, nosotros solamente vendemos alevines desde 1 gramo hasta 10 gramos aproximadamente, y terceras empresas los engordan. Entonces nosotros ahora vamos a seguir creciendo y vamos a hacer una planta de engorde en el puerto de Santa María para 450 toneladas, en el cual el Fondo Marítimo FEMPA, el Fondo Marítimo Europeo de Pesca y Acuicultura, nos ayuda en torno a aproximadamente un 50%, donde nosotros vamos a hacer una aportación de una inversión de 14 millones de euros y ellos subvencionan prácticamente entre un 49 y un 50% dependiendo de la empresa, aportándonos, por ejemplo, aproximadamente unos 7 millones en esto. O sea, que hay una... No, sigue. Digo incluso no solo para una nueva instalación, para tu propia instalación y el desarrollo, ¿no?, y la apuesta por nuevos sistemas. Hay ayudas para poder, con una máquina nueva de clasificado, porque hasta ahora es una especie muy nueva y se hacía de forma manual, con una caja de cribado manual, y es una cosa un poco arcaica, ¿no?, primitiva. Pues hay clasificadoras que ya automáticamente las clasifican e incluso te lo cuenta. Fondo Marítimo Pesquero
europeos te ayuda y te dan subvenciones y nos ha ayudado Fortuna y gracias a ello pues, vamos creciendo. Hay canales y no solo Europa, la Junta de Andalucía y España apuesta por la acuicultura. Oye, Deri, ¿por qué la empresa decide volcarse con el pez limón? ¿Por qué exactamente ese pez? Bueno, primero porque ese pez vive en el Mediterráneo, es un pez del Mediterráneo. Y como especie del Mediterráneo, nosotros tenemos como objetivo, tanto como el lenguado, como con el atún rojo y la seriola, producir especies de nuestro mar. Aunque nosotros estamos localizados en el Atlántico, el pez migra al Mediterráneo y vive en el Atlántico, vive por nuestra zona y es lo que nosotros nos gusta, hacer peces que estén en nuestra área. Y además es porque esta especie es una especie de rápido crecimiento, pudiendo alcanzar entre los 2,5 kilos y 3 kilos al año, que es si lo compara con una dorada, el crecimiento es brutal. Es una especie de alto valor, alcanzando el mercado entre 14, 15, 18 euros kilo, dependiendo de los tamaños y épocas de cultivo. Sí. Y porque es una especie sostenible. Hemos hablado de esa alimentación, de esos tanques de cría, ¿no? de reproducción, pero hay dos partes que me gustaría que nos explicaras un poco, que sería, en este caso, los cuidados que requieren esos peces en esos tanques y qué enfermedades tenéis que tratar o tenéis que lidiar para poder hacer que la supervivencia sea óptima. Bueno, cuando hablamos de un desarrollo de una especie nueva, el mínimo porcentaje de supervivencia ya es válido. Y nosotros empezamos con unos porcentajes de supervivencia muy bajitos, en torno a un 1 o un 5%. Y ya este año estamos alcanzando supervivencia entre un 20 y un 25%. Eso quiere decir que nosotros vamos haciendo un crecimiento exponencial en desarrollo y en producción de la especie. Ya no tanto en supervivencia, sino como en calidad de los alevines. Los peces, nosotros cuidamos mucho el bienestar animal. El welfare, que se habla ahora, ¿no? Que nos gustan las palabras anglosajonas, nosotros dedicamos todo nuestro tiempo en darle la mejor condición al pez. Nosotros cuidamos las larvas como si fueran nuestros hijos, aportamos la microalga que necesita, aportamos los rotíferos, artemia y copépodos que necesitan, me refiero a la alimentación, ¿no? Que necesitan, con la mejor nutrición posible, con la mejor luz, con todas las condiciones posibles, las mejores posibles, para que eso se dé un buen desarrollo de la etapa larvaria, ¿no? Son clave. El cuidado y el mimo en la producción es clave para un desarrollo ya no solo de una especie en crecimiento y nueva, sino cualquier especie. Entiendo que la fase larvaria es la fase principal. La fase larvaria es la principal y la más difícil. Y nosotros, antes me preguntaba qué enfermedades. Ya no tanto enfermedades, lo más complicado, porque si tú mantienes unos niveles de higiene, de cultivo, de calidad de agua... No debería de producirse ninguna enfermedad. No, porque el pez no tiene estrés, el pez no está sometido a unas condiciones que lo agoten y que que esté propenso a tener estas enfermedades. Básicamente los cuellos de botella más grandes existen en la propia especie, en el propio cultivo, pasando desde la reproducción hasta la propia producción, hasta el propio hatchery y luego en el preengorde, ¿no? No sabes cuántos animales juntos puedes tener en un tanque, me refiero a densidad, cuál es la mejor luz en densidad, todos los aspectos que tú puedas investigar para darle al pez el mejor medio ambiente, te va a hacer que tú llegues al final con una producción estable y sostenible. Es increíble porque estás hablando y yo, claro, estoy pensando porque cuando nos vamos al pez, ¿no? La gente que nos está viendo dirá, bueno, pero el pez en su hábitat natural, ¿no? En el medio del mar, pues viven, no están encerrados. Cualquier historia de esta, pero te pones a analizarlo y ellos en mar abierto tienen muchísimos depredadores diferentes que, por ejemplo, en vuestra cría no existe.
por ejemplo, las contaminaciones en este caso de los mares en vuestros tanques no existe. Claro. O sea que digamos que ese nivel de que la cría llegue a convertir, la larva se llegue a formar y no tenga ningún tipo de problema, debe de ser bastante alto, incluso más que en los mares, ¿no? Claro, en el mar abierto el pez tiene que competir con otros peces, Claro. y tiene que sobrevivir a muchísimos depredadores y en muchísimas condiciones. Y la Entonces, contaminación. imagínate, a lo mejor de 1 millón de larvas sale adelante una, y nosotros de 1 millón de larvas quizás salen 200.000. Claro. Entonces, la comparativa, nosotros le damos a la especie, a cualquier especie que producimos, las mejores condiciones posibles para llegar a obtener la mejor o la mayor cantidad de supervivencia posible. Oye, Y, sí, perdona, sí, sí. me pregunta por la fase larvaria. Nosotros producimos el copépodo. El copépodo es un crustáceo pequeño, que va desde las 80 a 100 micras, microscópico, hasta 1 milímetro aproximadamente, 1,5 milímetros. Es el alimento natural de los peces. Son muy pocas empresas que producen copépodos. Nosotros hemos conseguido producir esta especie, este microorganismo, y es una de las cosas muy importantes para una especie, porque es el alimento natural que encuentra. Por ejemplo, los rotíferos y la artemia no son alimentos naturales, son como un vehículo. El rotífero es una especie que se descubrió en una laguna, era de agua dulce. Lo que pasa es que es una especie uralina y se habitúa muy bien a las condiciones saladas y de agua de mar. Y la artemia nosotros no la podemos encontrar en nuestras salinas. De hecho, cuando vamos a una salina y vemos las salinas rosas, es porque por esa artemia. Claro. Viven en las salinas. Entonces no es una especie que te encuentre en mar abierto. Claro. Pero es una especie que los peces marinos se la comen, es nutritiva, y nosotros los productores podemos aportar productos comerciales, enriquecimiento, y le damos un plus nutricional a esa artemia o rotífero y se lo damos a la larva. Claro. Cosa que con el copépodo no es necesario, porque naturalmente tiene una calidad nutritiva muy alta. Oye, Deri, imagino que para llevar todo ese control exhaustivo, milimétrico, ¿no?, de la fase larvaria a la cría, hasta que el pez ya está óptimo, ¿no?, para la venta a otras empresas de engorde, entiendo de que la maquinaria tiene que ser precisa, tiene que estar controlada, técnicos que deben de controlar el nivel de toda esa maquinaria que al final hace que esos tanques funcionen en óptimo rendimiento. Entiendo que en maquinaria y en inversión maquinaria también tendría que ser una parte fundamental, ¿no? El mantenimiento, claro. Claro, nosotros en acuicultura se trabaja 24/7. Cuidado animal, 24/7. Y la tecnología que nosotros utilizamos es una tecnología puntera, Claro, de máximo y alto rendimiento, tanto en los sistemas de recirculación, como son los biofiltros donde viven las bacterias, como son las bombas, los sistemas de oxigenación, los sistemas de luz, control. Tenemos un sistema automatizado que mide constantemente tanto oxígeno, luz, temperatura, CO2. Si una bomba falla, tienes una alarma al móvil y hay una persona de guardia que desde su casa o tiene que ir al trabajo lo puede solucionar. Nosotros tenemos que tener siempre un backup y un sistema de seguridad para que no falle nunca ni nada. Claro. De hecho, si se va la luz, como ocurrió hace poco con el famoso apagón nacional, nosotros tenemos sistemas de generación, generadores de gasoil que trabajan de forma continua, y placas solares. Tenemos sistemas para que ellos no fallen. Y yendo a esos sistemas de alta cualificación, ¿no?, en inversión y en maquinaria, es necesario un equipo también de alta cualificación. Eso te iba a preguntar. Tenemos, en Futuna tenemos mucha suerte, tenemos un equipo joven, pero un equipo con mucha formación, con muchas cualidades, y un equipo altamente y técnicamente cualificado.
Es de la única forma que se puede producir una especie nueva, claro, o una especie en que sea desarrollo. exitoso llevarlo a cabo, porque claro, cuando Es estamos fundamental. hablando de que cualquier pequeña variación puede hacer que un trabajo de X tiempo se te pueda ir al traste, necesita no solamente la maquinaria más especializada, más puntera, sino también digamos que al equipo técnico mejor cualificado. El equipo es fundamental. La base de una empresa, el corazón de una empresa y el motor de una empresa es el equipo técnico. Si tú no tienes un equipo técnico funcionando como un engranaje perfecto, la empresa no funciona. Y nosotros en Futuna estamos muy contentos porque el equipo que tenemos es un equipo joven, con ganas, con mucho tecnicismo, con muchas cualidades técnicas que hacen capaz de que podamos reproducir no solo la seriola, produjimos en el pasado atún y lenguado, y somos capaces de producir incluso cualquier otra especie que nos lo planteemos. Que se plantee. Oye, ¿qué es lo que más te llena de tu trabajo, Deri? Bueno, a mí una de las cosas que más me llena es que nosotros podamos acercar al consumidor un plato de pez de alta calidad, que podamos acercar al consumidor final una especie de alto valor nutritivo, buena calidad y la mejor calidad posible. Además de ello, otra cosa que me llena y que para mí la más importante es la que acabo de decir, ¿no? Porque combatir el hambre en el mundo para mí es una cosa que me llena muchísimo. Pero además me encanta la formación, ¿no? La acuicultura y estar cerca del mar. Me encanta impartir formación con mi equipo, transmitir mis conocimientos e incluso obtener feedback, ¿no? Mi equipo en muchos ámbitos sabe incluso más que yo de otros aspectos. Entonces esa simbiosis que tenemos es una de las cosas también que más me gusta. Sí, hombre, una retroalimentación entre todos, ¿no? Oye, la evolución de la acuicultura te obliga a estar en perfecta, digamos que en una formación casi continua. Sí, correcto. Ha dado un punto clave porque es fundamental. Nosotros tenemos que estar innovando constantemente. De hecho, en nuestros próximos pasos es crear una sala de I+D+I, donde vamos a hacer pruebas con distintos enriquecedores, distintas luz, distintas microalgas. Es necesario, para ser competidores y para darle las mejores condiciones a la especie, estar en constante evolución y desarrollo e investigación. Y muy importante hacer una sala aparte de tu producción para no comprometer la propia producción. Es decir, no se puede probar en tu propia producción porque la presión productiva que tienes de tu empresa no te permite hacer pruebas constantemente. Entonces, haciendo una sala de I+D aparte, en continuo con tu empresa, favorece y facilita la continua formación. Oye, hablamos un poquito de exportación a otros países, metodología de transporte, que me parece un tema tremendamente interesante, viendo la fragilidad, ¿no?, en este caso, de la materia prima, cuál es, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esas exportaciones a la hora del transporte para que todo sea productivo y exitoso? Bueno, nosotros producimos y vendemos a nivel nacional, pero también hacemos exportaciones fuera de Europa. Incluso hemos vendido a Marruecos, a Túnez, a distintos países. Se puede hacer, nosotros básicamente el 90% de nuestra producción la vendemos a través de camiones, ¿no?, que se encargan del transporte. Son empresas que llevan en la industria más de 40, 50 años. Desde que empezaron es necesario estos sistemas de transporte, estas empresas de transporte, porque los productores de larvas o de alevines pueden estar localizados en distintos sitios, no solo en España, pues en Francia, en Italia. Entonces, estas empresas tienen una alta cualificación y tecnicismo y mantienen en sus camiones de transporte oxígeno, temperatura, aireación, para darle al pez o al alevín o a la larva las mejores condiciones para que llegue a destino con las mejores condiciones posibles. La verdad que yo estoy intentando imaginarme esos camiones, ¿no?, porque al final no es más que un tanque en movimiento. Claro.
¿Y eso no afecta? Como esos son camiones especializados, son tanques especializados, porque al final son recorridos largos, ¿no? Sí, sí. Nosotros el recorrido más largo que hemos hecho ha sido de 7 días, una semana, y el pez llegó a perfectas condiciones a destino, cliente satisfecho y con muy buena calidad. Eso es posible, primero, en destino, en nuestras instalaciones, tenemos un agua de muy alta calidad. No solo por la agua que cogemos, sino por los tratamientos que le hacemos. Claro. Tenemos filtros de arena, filtros biológicos, ultravioleta, desinfección por luz ultravioleta, y le damos al pez la mejor calidad posible de agua. Eso unido a que en el camión de transporte es como una batea con distintos tanques, con distintos compartimentos, donde es como una piscina más pequeñita, puede mantener esos peces con un poquito más concentrados porque el tiempo de desarrollo o de permanencia en esos tanques es más pequeño, ¿no? Se le va añadiendo oxígeno, aire y controlando temperatura y llega a destino en muy buenas condiciones. Qué bueno, qué interesante. Oye, cuando hablamos de Kingfish Norway, ¿de qué estamos hablando y qué es exactamente? Bueno, Kingfish Norway es un fondo de inversión un fondo noruego, ¿no? Son los actuales inversionistas mayoritarios de Futuna Blue. Ellos adquirieron la mayoría de Futuna en el 2023, en junio de 2023 entraron con el 87% de Futuna, ¿no? Este grupo es un grupo de inversión muy ligado a la producción del salmón. De hecho, el accionista principal tiene una producción de salmón propia, familiar, que producen aproximadamente entre 3 y 4.000 toneladas de salmón al año. Ellos, en su visión de acuicultores, dijeron, ¿por qué no apostar por la seriola? ¿Y quién en el mundo o en Europa está produciendo seriola dumerili? Porque hay distintas especies y nosotros producimos la seriola dumerili. Y ellos apostaron por Futuna, porque nosotros somos el único criadero. Claro. Y en su visión está desarrollar la especie, ellos con una idea como hicieron con el salmón, ¿no? Como ha hecho en Noruega con el salmón, es una idea que quieren desarrollar aquí. De hecho, nuestra siguiente fase es hacer una nueva planta de engorde. Nosotros hasta ahora solamente vendemos alevines y la idea es ya engordar parte de nuestra propia producción. Seguir vendiendo alevines a las empresas clave y que llevan con nosotros muchísimos años desde el principio apostando por la especie y produciendo seriola en sus viveros flotantes, en sus instalaciones. Queremos mantener a nuestros clientes y producir parte para nosotros. Entonces vamos a hacer una primera nave de 450 toneladas de seriola en el puerto de Santa María en sistema de recirculación. Y la segunda fase sería llegar a 5.000 toneladas en el puerto. Ya eso va a depender de todos los aciertos y equivocaciones que tengamos en nuestra primera fase, y todo ello trasladarlo a nuestra segunda fase de 4.500 toneladas, llegando a 5.000 toneladas, que como bien preguntaste antes, con la ayuda del FEMPA, del Fondo Europeo Marítimo Pesquero, la Junta de Andalucía, es posible y gracias a ello estamos haciendo un crecimiento. Y si seguimos con la misma línea, con las mismas ayudas y el mismo trato de favor que hacen nuestro gobierno y estos fondos, pues seguiremos evolucionando. Claro. Oye, hablando de Futuna Blue, hemos hablado del equipo, ¿no? De la importancia que tiene que tener el equipo técnico, el equipo de trabajadores que están en Futuna, en la empresa, ¿no? Yo te preguntaría cómo se ramifica profesionalmente ese equipo de trabajo. ¿Qué nos encontramos cuando entramos de puerta para adentro, profesionalmente hablando? Bueno, pues nosotros contamos con biólogos y contamos con técnicos en formación, técnicos profesionales en formación acuícola. Prácticamente todo el mundo está ligado en su currículum. Su estudio ha sido ligado a la acuicultura, tanto en biología, ciencias del mar, formación profesional en acuicultura. A todos les apasiona el mar. Es una base, ¿no? Y luego, cuando entramos en Futuna de puertas para adentro, hay una ramificación en cuanto, por ejemplo, cultivos auxiliares. Hay un equipo dedicado a producir rotíferos, hay un equipo dedicado a producir microalgas, otro a producir artemia, otro al copépodo, otro al hatchery, otro a los reproductores. Hay una diversificación en áreas por responsabilidades, en el cual cada uno tiene como meta hacer unas mini metas, ¿no?
La mini meta puede ser producir rotíferos o la mini meta puede ser obtención de puestas, pero con una meta en conjunto que es hacer una producción más sostenible y con mejor calidad posible. Eso solo es posible si todo es un engranaje perfecto. Pero entiendo también que está la parte administrativa, la parte, ¿no?, de técnicos especializados en el frío industrial, ¿no?, o en la maquinaria robótica que podáis tener, ¿no? O sea que... Sí, claro, aparte de ello tenemos un gran equipo de mantenimiento, claro, encargado de que toda la maquinaria esté en buen estado y que sigamos invirtiendo y mejorando ello. Tenemos un equipo de administración y tenemos nuestro equipo directivo, que son nuestros socios, y incluso la Junta de Andalucía tiene parte de nuestra empresa. No solo producción, sino administración e inversión. Oye, Deri, eres buzo profesional de media profundidad hasta 60 metros. Qué bonito es. A mí eso me encanta. Yo en mi época estuve también haciendo algunas cositas de pesca submarina y cosas, y me parece un mundo fascinante. Qué bonito lo de buzo, ¿no? Que te apasiona el mar en toda su vertiente. Sí, no, a mí todo lo relacionado con el mar me encanta. Yo decidí estudiar buzo porque empecé estudiando formación profesional en acuicultura, sí, en el 2007, ¿no? Cuando terminé, fui a trabajar a una empresa, estuve trabajando en varios meses y luego yo quería seguir desarrollando mi currículum y formándome, y me encanta el buceo y dije, ¿por qué no? Si sigo formándome, tengo más opciones de encontrar un trabajo de buzo o en la acuicultura, y ahí fui. Y la verdad que es algo que me apasiona, que es muy bonito. Oye, si tú volvieras a nacer, ¿volverías a dedicarte a lo mismo, Deri? Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad que ha sido un camino con su altibajo, ¿no? Como en todo... Nadie dijo que que todo iba a ser fácil, ¿no? Pero sí, la verdad que yo estoy muy contento donde estoy, muy contento con mi equipo, muy contento con lo que hago, y creo que tiene, como hablamos antes, un factor social muy importante, ¿no? Porque alimentar a la población es algo muy bonito. Sí. Y la verdad que sí, la pregunta... Verlo desde ese prisma es algo enriquecedor espiritualmente hablando, ¿no? O para ti, claro. Oye, hemos hablado, o has hablado de esa ampliación de la planta de engorde, y a nivel nacional, al final Futuna Blues se puede considerar como una de las principales empresas españolas en la cría, ¿no?, y producción de pez limón, ¿o encontramos otros sectores importantes en otras provincias? Es la única, nosotros somos el único criadero que produce Seriola dumerili, pez limón, de forma industrial. No existe ningún otro en Europa, y me atrevería a decir fuera de Europa, que produce Seriola dumerili a nivel industrial. Pero en España tenemos muchas empresas que se dedican a la producción de doradas, de lubina, de rodaballos, de lenguado, que están en el top, en la ola de producción, y empresas que dan mucho valor a la producción acuícola a nivel nacional. Lo único que nosotros nos quisimos diferenciarnos yendo a una especie nueva, como es desarrollar a la Seriola dumerili en pez limón. Que sí es verdad que aquí, por ejemplo, en Sanlúcar no es muy conocido, ahí en algún restaurante puede encontrar algo, porque aquí el pez migra al Mediterráneo a desovar, y es muy difícil que los barcos de pesca capturen seriola. Y cuando capturan un grupo, es porque ha ido a desovar al Mediterráneo, y lo cogen grande y muchas veces tiran a Madrid o a Barcelona, porque aquí no es tan conocido como, por ejemplo, si tira de Málaga hacia arriba, es mucho más conocido, porque en el Mediterráneo, como llega a desovar, hay peces más pequeños, los propios pescadores, de captura muy alto, claro. Se conoce más. Oye, Deri, dos temas antes estamos llegando al final de la entrevista, y me gustaría tocar dos temas importantes. El primero es inteligencia artificial. Imagino que dentro de esa formación de I+D+I existe, o es decir, haya protocolos, porque esto ha venido ya está implantado en muchísimas empresas. Imagino que en vuestro sector
la formación en inteligencia artificial para llevarlo como metodología a vuestro trabajo? No sé si es factible, si hay canales, vías de canales con inteligencia artificial o cómo lo tenéis. Sí, la inteligencia artificial va a ser un antes y un después, no solo en la agricultura, sino en cualquier industria, ayudando tanto a la producción como a la estabilidad y sostenibilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora inteligencia artificial para contar los cultivos auxiliares. Simplemente tú tienes que coger una muestra de rotífero o de artemia, la fijas, ¿no?, la tiñes para que tenga color, una máquina le echa una foto, el propio ordenador le echa una foto y te da el conteo y te dice cuánto tiene. Es una operación que a nosotros nos costaba aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, y ahora en 5 minutos, 10 minutos... Eso es hacer el inventario de la empresa, ¿no? Lo tiene. Y bueno, conteo. Nosotros tenemos contadoras de peces que tienen un escáner, que hacen una trazabilidad, ¿no? Miden cuánto tiene el pez, van haciendo unas mediciones y luego empiezan a contar y te lo mide automáticamente. Claro. Algo que a nosotros nos costaba al principio horas. Dolores de cabeza. Uno a uno, en un cubo, en una puerta, e ir contándolo uno a uno, que cuando llevaba 200, yo no sabía si llevaba 300, si llevaba Claro. 400, y ahora una máquina te lo cuenta y la verdad que ayuda muchísimo. Tanto en nosotros, que nuestra empresa ha sido puntera en el control, ¿no?, sistemas de control. Nosotros tenemos automatizado el control del oxígeno, la temperatura, la luz, cualquier aspecto, niveles. Nos manda una alarma, tenemos un sistema de control que desde tu casa puedes ver qué está pasando en cada sitio. Y la verdad que eso ayuda a que nosotros no tenemos un equipo nocturno de trabajo, tenemos una persona de guardia que está por si hubiese algún problema, pero la inteligencia artificial y los sistemas de control hacen que no tengamos que tener tanta necesidad física allí. Y no, muchas veces decimos, pero es que nos van a quitar el trabajo. No, porque podemos dedicar esos recursos a la investigación y el desarrollo de la especie. Claro, entonces, lo que tenemos que diversificarnos y adaptarnos a hacer la inteligencia artificial para que nos ayude, no para que nos perjudique. Oye, Deri, otra pregunta yo creo que, o por lo menos para mí me parece interesante, el cambio climático, ¿cómo os puede afectar? El cambio climático no es que nos pueda afectar, es que nos está afectando, porque la temperatura media del agua está subiendo, los sistemas de frío y calor que antes eran eficientes ya están siendo ineficientes, porque donde tú tenías una máquina de frío de X potencia, ahora en verano, en vez de subirte el agua a 26 grados, te sube a 28 o 30, los equipos no son capaces de transformar ese agua. Vienen crecimiento de bacterias, de enfermedades que tenemos que hacer frente a ello. Hay problemas en las capturas y en la producción natural, hay bloom de microalgas que luego mueren y favorece el desarrollo de especies nocivas y detritus en los fondos marinos. El cambio climático está haciendo un problema y deberíamos de ser conscientes todos de que cualquier ayudita que hagamos para controlarlo es buena. Es interesante eso que dice, porque muchas veces los que no creen, ¿no?, las personas que creen que el cambio climático es un camelo, deberían muchas veces quizás llegar a estas empresas y ver cómo la tecnología por sí, que no entiende ni de razas, ni de política, ni de colores, ni de bandos, es la que te está diciendo realmente que hay un problema en los mares, y eso te lo está detectando un programa de inteligencia artificial o un programa de tecnología avanzado en una maquinaria que no entiende absolutamente de colores. Correcto. Con lo cual, al final sois vosotros los que realmente decís, oye, que esto está pasando y yo no soy futbolista, trabajo en la acuicultura. Y los propios animales, los Claro. propios peces, los viveros flotantes tienen problemas ahora en verano. Hay investigación en desarrollar piensos para que los peces puedan soportar esas temperaturas a las que no están acostumbrados. No es normal tener estas temperaturas tan altas. Claro. Entonces tenemos que darle a los peces instrumentos, ingredientes funcionales que ayuden a su metabolismo a soportar estas temperaturas. Claro. De otra forma, ¿qué pasaría?
de forma natural morirían estos peces, los peces que se adaptan a este nuevo cambio climático sobrevivirían y se produciría como una subespecie. Es la adaptación al medio, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a los peces a tener la mejor calidad posible, y esto se hace intentando combatir tanto con maquinaria y tecnología como con ingredientes funcionales para ayudar a los peces y a los animales a tener las mejores condiciones posibles. Darío, ha sido un verdadero placer tenerte. Me ha gustado muchísimo este tema, creo que era interesante dar a conocer vuestro trabajo, ¿no? y esa empresa tan, ¿no?, está a la punta de vanguardia, ¿no?, de la cría de peces en cautividad, con lo cual te agradezco tu participación. El placer es mío, muchas gracias por invitarme y es un placer invertir un poco de tiempo en mi ciudad, ¿no?, que conozcan un poco lo que hacemos, y gracias de nuevo. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo desde que os habla un tal Montaño.